Hola, ¿me están escuchando? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lisa? Hola, Esteban. Bien. Yo creo que entonces podemos ir comenzando para que comencemos a la hora. Bueno, vamos a comenzar entonces con este nuevo segmento. Estamos en una maratón, una maratón de 24 horas, dándole un poco la vuelta al mundo. En los segmentos anteriores estuvimos un poco en América del Norte, América Central, hicimos El Salvador, México, estuvimos hablando con creadores, diseñadores y artistas de El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá. Y ahora en este segmento vamos a seguir entonces bajando un poco, yéndonos hacia el sur. Y vamos a estar conversando entonces con Isabel González, con Jaime Patarroyo y con Tania Pérez, eh, con quienes nos comunicamos desde Colombia, desde diferentes ciudades, Medellín, Bogotá. Y Tania, no sé exactamente en qué ciudad estás en este momento. También en Bogotá, también estoy en Bogotá. Estaba en Guatavita, pero ahora estoy en Bogotá. Ah, perfecto. También entonces en Bogotá. Antes de que comencemos con la conversación, quería Yo no los estoy comentarles escuchando a que, ustedes. perdón Isa, no, no, ¿me estás escuchando? Se escucha lento. Bueno, vamos a intentar solucionar. Ahí me escuchan. Sí, Sí, perfecto. yo sí, ahí te Listo, escucho. súper bien. Súper. No, les quería hacer simplemente un anuncio antes de que comencemos, y es que estamos cambiando un poco de audiencias porque estamos haciendo, digamos, la vuelta al mundo. Acá ya está súper tarde, son las 2 de la mañana, pero recomendarles entonces a la gente que se empieza a conectar y a ver el Facebook Live, que compartan para que las audiencias justamente de las personas que están en América Latina y pronto que están en Asia puedan empezar a ver. Igual por la audiencia no nos tenemos que preocupar porque los videos vamos a hacer un trabajo de edición y todas las entrevistas que hicimos durante toda esta noche del diseño van a ser difundidas nuevamente en los sitios web y en las redes sociales de todas las personas, de todas las instituciones que están organizando, de la Organización Mundial del Diseño, el Instituto Francés, Civic City. Bien. Entonces, este segmento que vamos a comenzar es un segmento que se llama el papel del arte y el diseño frente a los conflictos sociales en América Latina. Y tenemos varios proyectos muy, muy interesantes, en particular un proyecto del que vamos a estar hablando con Isa, con Jaime y con Tania, que se llama Remendar lo Nuevo. Entonces quisiera un poco darles la palabra para que se presenten y nos cuenten un poco sobre este proyecto y comencemos nuestra conversación, ¿vale? ¿Comienzo? Sí. Estaba justo posteando en Facebook el enlace, en el Facebook de Artesanal, contarte que este proyecto, que se llama Remendar lo Nuevo, practicando reconciliaciones a través siempre se me olvida, la memoria, el hacer textil y la memoria digital, algo así, los archivos digitales. Siempre se me olvida porque llevamos 2 años, justo mañana cerramos este proyecto que inició hace 2 años. Es un proyecto que tenía financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia y del Fondo Newton en Inglaterra. Es un proyecto que se realizó inicialmente con 4 comunidades de colectivos de artesanías o grupos de costureros de la memoria. Fundamentalmente trabajamos con 4 grupos que están ubicados en Bojayá, Artesanías Guayacán, Quibdó, estuvimos con Artesanías Choibá, en Sonsón, con el costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón y con las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz de Mampuján. Estos son colectivos todos que trabajan desde hace muchos años narrando a través de formatos textiles, narrativas textiles, como decimos también, eh,
sobre la guerra y el conflicto. También han pasado de hablar de la guerra y el conflicto a hablar de la reconciliación, y no tanto de la reconciliación como de la cotidianidad y la vida que sigue después del conflicto. Y nos interesaba un poco intentar entender ese tránsito y acompañarlas también en la generación y ahí creo que hubo un papel muy importante en el diseño porque el proyecto reunió un equipo disciplinar de antropólogas y diseñadores totalmente, y en ese proceso, digamos, además de comprender, nos interesaba generar un espacio común entre colectivos que no siempre estaban juntos. Digamos que si bien el trabajo de Bojayá y de Quito ha sido más cercano, los otros colectivos se conocían, pero no habían trabajado juntos, sino siempre en el sentido colectivo se entendían como parte, digamos, de un grupo. Y creo que el diseño tuvo un papel muy importante en ese proceso. La noción de remendar lo nuevo era un poco porque la reconciliación es, entre comillas, muy entre comillas, algo nuevo, porque el proyecto inicia justo un tiempo después de la firma del acuerdo de paz en el 2016, con financiación del gobierno anterior al que tenemos actualmente. Entonces, la reconciliación aparecía un poco como una demanda del Estado también, que estaba pues intentando movilizar un acuerdo de paz, pero también una demanda religiosa asociada. Estos grupos todos en general tienen una vinculación con la Iglesia Católica o Evangélica. La reconciliación también aparece como con esa figura fuerte de la religión, pero pues es difícil pensar en la reconciliación en contextos de conflicto como los que tenemos en Colombia, que son conflictos, digamos, que permanece independientemente de las iniciativas del Estado. Pues ustedes deben saber que pues la guerra se ha presentado en este tiempo. Entonces, ¿cómo hablar de reconciliación cuando todavía sigue existiendo eso? Entonces, intentar imaginarnos la complejidad de esa idea, de ese concepto, desde las vivencias de las mujeres, a través de sus narrativas. El diseño fue muy importante en ese proceso para abrir posibilidades de lo sensible, para pensar la reconciliación, para reflexionar sobre ella, para entender que más allá de esa demanda había sensaciones contradictorias, deseos de cambio, pero también pues dificultades, mucha dificultad, reconocimiento del tiempo que esto amerita, la necesidad de ser escuchados y que a veces no nos escuchan. Entonces, ese tipo de matices fueron muy importantes en el proceso, y creo que el trabajo transdisciplinar entre antropología y diseño fue muy importante, de mutuo reconocimiento y también interpelación. Creo que fue muy importante eso. No es como que llegó el diseño ya y la antropología, sino que de alguna manera era como, ¿cómo así que ustedes pueden hacer eso? ¿Cómo eso no lo hagas todavía? O sea, como que estuvimos ahí todo el tiempo interpelando. Eso fue muy chévere. Pero yo aquí me puedo quedar hablando, entonces me gustaría también que Jaime e Isa pudiesen también contarnos. Sí. Adelante, Jaime e Isa. Sí, pues bueno, yo soy Jaime Patarroyo y un poco mi rol en el proyecto era pues estar a la cabeza de algo que llamamos los textiles digitales testimoniales. Estos colectivos con los que trabajamos ya crean unos textiles testimoniales, y un poco la pregunta era como qué significa añadirle como esa capa adicional de lo digital a esos textiles testimoniales. Y ahí es donde empieza a aparecer todo esto que menciona Tania, precisamente de cómo podemos empezar a relacionarnos con otros sentidos también a través de esa capa adicional, ¿no? Cómo podemos, cuando hablamos de la reconciliación, como tener una relación diferente con esas materialidades también que ya trabajan los colectivos. Creo que pues es una pregunta, era como un reto interesante también responder en el proceso qué era eso de construir un textil digital testimonial. Y definitivamente pues es desde el encuentro con las diferentes personas que integran el proyecto, pero también con los colectivos, donde empezamos a encontrar unas respuestas y a construir entre todos pues lo que se convierte también en esos textiles digitales testimoniales. Entonces pues yo estaba como por ese lado como organizando eso, pero pues siempre trabajando muy de la mano con Isa, que por ejemplo estaba muy presente en las visitas de campo, que también nos puede contar un poco ahí. Sí, hay una cosa hay algo muy especial como en esta interdisciplinariedad del proyecto Remendar lo Nuevo, y es poner en diálogo el diseño y la etnografía.
y cómo entender que el diseño no era solo una parte de los resultados, que es lo que nos preocupa tanto a la hora de presentar nuestros proyectos en las ciencias sociales, sino que el diseño constituyó parte del cuidado, de un ejercicio cuidadoso del diseño metodológico con todo el proyecto. Y ese diálogo fue súper importante porque también nos permitió todo el tiempo hacer metáforas y reconocer que esta transición necesitaba mucha creatividad e imaginación. Y eso fue lo que puso el diseño en el proyecto. O sea, como empezar a dialogar no solo con que pudiéramos crear algo bello, sino resignificar las historias del conflicto armado de estas mujeres que después de 20 años son otras, el diseño, todos los dispositivos que cuando hablamos de lo que el textil digital testimonial estamos hablando de parlantes para la escucha, estamos hablando de hilos que llevan los mensajes y hacen posible que se ilumine, en un poco que esos eran como los ejercicios iniciales en cada una de las salidas de campo, que era un asombro. También era descubrir que siempre podemos contar nuestras historias y testimoniar y hablar de la vida. Todavía era un ejercicio de imaginación y creatividad. Y creo que eso fue como el mensaje con el que entramos y eso también fue lo que se nos triplicó, porque el lugar de enunciación con las mujeres fue otro, fue de descubrir que habían otros caminos posibles para hacernos y resaltar el valor de la vida. También como entender que en cada lugar hay una belleza enorme y eso es lo que hacen las piezas, por ejemplo, en la exposición que pueden visitar que se llama Los tiempos de la escucha. Entonces, como que era entender que había que escuchar, pero no seguir escuchando una y otra vez las historias de la misma forma. Había que cambiar el modo que para nosotros como colombianos también tenemos que escuchar distinto el testimonio, no solo como demanda, sino como acto creativo que nos permite imaginar distinto el país en el que vivimos. Muchísimas gracias a Isa, a Tania, a Jaime. Hay algo muy interesante que ustedes mencionan y que quizá sería importante que nos tomáramos un poco de tiempo, y es en esa relación que señalan entre la antropología y el diseño, la etnografía y el diseño. Hay una cuestión que es muy relevante, yo creo que es fundamental, y es la cuestión de cómo la etnografía nos ayuda justamente a hacer una lectura de los contextos, de unos contextos, digamos, que son supremamente complejos para poder orientar un ejercicio de creación. ¿Cierto? Los contextos latinoamericanos, como hemos venido hablando ahorita desde hace algún ratico, son contextos supremamente complejos. Hoy han pasado muchas personas, muchos diseñadores de otros lugares del mundo en donde hay unos contextos que son completamente diferentes, hay otro tipo de conflictos diferentes a los latinoamericanos, diferentes a los colombianos. Y digamos, como tenemos una audiencia que quizá no está familiarizada con esos contextos, yo quisiera que no dejáramos un poco pasar la oportunidad de explicarle a nuestra audiencia de qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos a estos contextos en donde ustedes han hecho este trabajo de creación que nos vienen de contar. Pues yo me voy a atrever, aunque creo que Isabel tiene mucha más. Yo he aprendido mucho en este proceso y he aprendido mucho de Isabel, entre muchas mujeres de las que aprendí, pues por supuesto de las mujeres de las comunidades, pero he aprendido mucho de Isabel. Estas mujeres de las que estamos hablando han sufrido el despojo, digamos, el despojo de múltiples maneras, fundamentalmente el despojo asociado a sus territorios, han sido desplazadas forzosamente de sus territorios, han sufrido en algunos casos masacres que son inimaginables, digamos, que a mi juicio son inimaginables. Entonces, en el caso de Bojayá, en el caso de Mampuján, hay masacres muy concretas que han implicado la muerte de seres queridos. En muchos casos ha habido desapariciones también. Entonces tenemos desplazamientos, tenemos masacres, tenemos desapariciones de formas distintas porque son escenarios en donde el conflicto en Colombia es muy complejo. Entonces no es como que haya un actor, sino que
hay actores y distintos frentes dentro de cada actor, hay enfrentamientos entre grupos ilegales, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y el Estado también, digamos, a través de sus Fuerzas Armadas, en algunos casos, ha propiciado también procesos no ha escuchado, en algunos casos se ha propiciado también procesos de desplazamiento. Entonces es muy complejo, pero en cada uno de estos escenarios de los que hablamos ahora ha habido un despojo que es una cosa que para mí es muy importante, digamos comprensivamente, ha habido un despojo que está asociado a la pérdida de un territorio, que está asociado a costumbres, que está asociado a alimentación, que está asociado a formas de vida, y han tenido que reinventarse la vida con todas esas complejidades en otros territorios. Algunas veces unos territorios que no están tan lejos y otras veces muy lejos. Entonces, pues digamos, es difícil en tan poco tiempo hacer un panorama general, pero eso sería lo que yo tendría como para señalar. No sé si Isa quiera complementar algo más sobre eso. Sí, habría que ubicar territorialmente como 3 contextos importantes. Uno es el Chocó, con todo el medio Atrato Chocano, que cruza el río Atrato, que es uno de los ríos más grandes de este país. Tendríamos la región de los Montes de María, que es en el norte del país, cerca a Cartagena, para quienes se ubican, que es un lugar a 1 hora de Cartagena, viven las mujeres con las que trabajamos, y es allí donde está un corregimiento que se llama Mampuján, que en el 2002 fue totalmente desplazado, pero también estamos hablando de Antioquia y de un municipio específico en el suroriente antioqueño que se llama Sonsón. Entonces son 3 regiones en el país muy distintas, pero esas regiones en el país, además que nos hablan de modos distintos en cómo la violencia social, el conflicto armado se ha expresado. También encontramos muchas convergencias, como entender que hay unas rutas de desplazamiento, de movilidad de los actores armados, y cómo estas mujeres están en sitios que se han denominado estratégicos, sea porque conectan territorialmente muy fácil de un lugar a otro, porque han estado en rutas de tráfico de armas o de narcotráfico. Entonces, digamos que son espacios muy conflictivos que, como decía Tania, tienen muchas capas para ser leídos, y que no estamos hablando de un conflicto armado en pasado, sino que también no estamos hablando como de un conflicto que ya pasó una vez, como lo que hubiéramos deseado hace 4 años en Colombia. Entonces, hablar de la reconciliación es volver a entender los contextos que son cambiantes, entender las formas de victimización que tenemos en el presente, que de hecho en estos 2 últimos años han cambiado enormemente. Con lo que empezamos en el 2018 este proyecto a lo que tenemos hoy son otros contextos, pero entender que el lugar de enunciación también entre estos puntos no nos interesaba tanto conectar los hilos a través del sufrimiento, sino entender cómo la vida continúa en medio de todo esto y cómo nos seguimos reinventando, porque eso ha sido la reconciliación. Más bien es entender las estrategias que tenemos para seguir manteniéndonos en el territorio. ¿Cómo evitamos los desplazamientos? ¿Cómo aprendemos de las lecciones de las alertas tempranas? Como que hay otro montón de asuntos y arraigos que tienen que ver con los sabores, con los sonidos, con los olores, que eso es lo que, digamos, fue lo que potenció todo el trabajo de diseño. Entender una cosa que es fundamental a la vida, lo que nos amarra a la vida. Y eso se hizo con el trabajo de diseño, para justamente tener una visión distinta y un poco tal vez más esperanzadora de las resistencias que tenemos y de la fuerza que tenemos para seguir. Yo no sé, mejor o peor, pero seguir. Sí, yo creo que hay también, para agregar una cosita, pues dentro de lo que dice como que son colectivos que están muy lejos en diferentes regiones de Colombia, pero precisamente como que esa es una de las cosas más interesantes también que pues a mí me apasiona mucho del proyecto también de cierta forma, y es que nos podemos encontrar, como que el proyecto giraba un poco alrededor de esta idea de encontrarnos en esas diferencias, en esa distancia, en esos diferentes territorios, efectivamente, digamos que nosotros estamos trabajando con 4 colectivos, pero pues Isa ha hecho una labor también de documentar pues muchos colectivos textiles en Colombia que cuentan a través de los haceres textiles la historia del conflicto, y
y muchas veces son colectivos que están aislados y que no se conocen entre ellos, ¿no? Y esta posibilidad como que se ha abierto también de generar un diálogo, de encontrarnos, de encontrarse, creo que pues ha sido también como, ha sido posible también a través de las diferentes herramientas que se han propuesto, que son también como más que unos resultados, unas herramientas que sirven para incentivar ese diálogo, para encontrarnos, para comunicarnos, para pues llegar a estos diferentes territorios también y acercarnos de cierta forma. Tania, me Quisiera parece decir que una querías cosa. decir algo. Sí, adelante. Sí, sí, a propósito de eso que dijiste justo antes de abrir la pregunta, yo creo que en ese proceso sí algo fue fundamental. Yo no siento que la etnografía en este caso haya sido algo que haya contribuido al proceso de diseño en el sentido, digamos, clásico de cómo a veces se piensa la etnografía, sino creo que en este caso el trabajo etnográfico lo que hizo fue acompañar. Fue, digamos, como el otro día veía un meme que estaba así como un oso panda y arriba tenía un dragón y le decía al oso panda, ¿qué prefieres? ¿El trayecto, el viaje o el destino? Y le decía el dragón, la compañía. Y creo que en este caso, hacia hay algo importante que pasó con el proceso de diseño y de la etnografía es que hubo un acompañamiento mutuo, pero también un acompañamiento a las comunidades. O sea, las cosas pasaron, fueron pasando y fuimos acompañando ese encontrarnos. No es como que hubiese una cosa de vamos a buscar que esto pase, estamos haciendo esta exposición, queremos hacer este archivo digital. O sea, que había por supuesto unos compromisos de financiación, pero en el proceso creo que el trabajo transdisciplinar fundamentalmente lo que hizo fue acompañar procesos de larga trayectoria, porque esto no fue que llevamos 2 años nosotros trabajando con estas comunidades, sino que son procesos que llevan mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo se acompaña eso? Pero también cómo acompañamos el ejercicio de exploración material que permita ir pensando conjuntamente el proceso. Entonces, yo creo que, porque tú decías al inicio, no, bueno, la etnografía es muy importante para el diseño, porque no sé si usaste la palabra insumos, pero me imagino que la usaste, y pienso que en este caso no funcionó tan así. Fue emergente, yo creo, un proceso en donde quienes hacíamos etnografía acompañábamos los procesos de diseño, pero también pasaba lo contrario. Los procesos de diseño acompañaban a la etnografía y tanto la etnografía con el diseño acompañaban los procesos de las comunidades. Y las comunidades, por supuesto, acompañaron los ejercicios reflexivos que hicimos y las exploraciones materiales. Entonces, eso, quería como señalar, es eso. Mil gracias. Efectivamente, en todos estos elementos que acabamos de mencionar, yo quisiera entonces seguir avanzando un poco, además de haber hablado sobre el contexto y de comenzar a hablar sobre el proceso de creación. Yo quisiera preguntarles digamos, por esa relación de doble vía de la que viene de hablar Tania, en términos de cómo todos estos procesos de creación han impactado en las comunidades y al mismo tiempo eso también ha tenido un impacto en ustedes como creadores, como investigadores. Pues lo que yo diría ahí fundamentalmente es que hay una tarea de reconocerse como parte de algo común. Es lo que me parece a mí más importante. Los colectivos, yo escuchaba en estos días un podcast que decían, ustedes ahora son nuestras madrinas, nos decía el colectivo de Bojayá, y decían, y no es Isabel, y no es Natalia, no, ustedes todas son nuestras madrinas. Eh, y en esa, digamos, entender también esa comadrería que puede haber entre gente que siente que está ahí, o sea, reconocer que hay alguien que está ahí, que está presente, que puede acompañar, otra vez como la compañía. Entonces yo creo que si hay algo que fue central al proceso fue la generación de esto común, hacemos parte de algo, hacemos parte de algo, hacemos parte de unos problemas, hacemos parte de unos procesos, hacemos parte de unas dinámicas, nos sentimos responsables de esas dinámicas también. Sería como lo que diría brevemente. Sí, Jaime. pues yo me sumo un poco, me sumo también, sí, me sumo a pues esto que dice Tania precisamente de cómo, como que como que precisamente esta idea como de estos espacios de encontrarnos, precisamente como que no, siento que no es, o sea, no son como los colectivos que se están encontrando, sino que
como que nosotros ya hacemos parte de ese encuentro también, ¿no? Como de esas diferentes formas de entender y hacer lo que está pasando. Y creo que es eso, como que a veces es difícil pensar el proyecto como desagregado, ¿no? Como es difícil pensar en que los que están haciendo el diseño, los que están haciendo la etnografía, los colectivos con los que estamos trabajando, sino que pues precisamente como que nos encontramos y todo pasa en conjunto. Y, y creo que digamos que esa es la forma como nos transformamos también todos, ¿no? No necesariamente cómo se transforman los colectivos y nos transformamos nosotros, sino que nos vamos transformando todos en conjunto también en ese proceso de, de, de entender, de aprender, de construir también juntos en estas cosas, cómo estamos contando eso, cómo estamos entendiendo el conflicto. Y creo que eso es para mí, eso también, como eso pasa en conjunto. Yo siento que un asunto muy importante que personalmente me transforma es que pone en práctica, el proyecto puso en práctica la fuerza de lo no textual, puso en práctica la fuerza de los silencios, que cuando estamos en el mundo social todo el tiempo hay que escribir mucho, hay que decir mucho. Y en ese diálogo entre el diseño, este diálogo que pudimos hacer, como que darle la justa medida a cada cosa. Entonces, yo siempre he pensado mucho, lo que más me gusta es crear las metodologías para el encuentro, generar esos espacios de encuentro. Y haber tenido desde el principio unos componentes que evidentemente son no textuales, que son otros caminos y que esos son las narrativas textiles, pero hacerlo desde esas experticias de conocimientos que aportan los diseñadores, los ingenieros también en su momento, digamos, eso me cambió mucho como las posibilidades, me abrió como las posibilidades metodológicas de hacer y estar en la etnografía también, ¿cierto? Entonces eso para mí fue muy significativo y también me pareció muy significativo como la potencia como de traducciones que se hacen a través del diseño también, como en las imágenes, en los iconos, en el sonido, en la palabra que emerge. Y eso creo que fue muy transformador y nosotros hicimos la socialización del trabajo justo ahorita entre el 7 y el 11 y escuchar a las mujeres conectadas con esta sensibilidad del diseño de la exposición, del libro, de verse ahí. Además, porque construimos un libro bellísimo, de verdad, donde estamos todas escribiendo, no hay unas autorías, no hay una autoría de Tania, que es la investigadora principal del proyecto, Isabel, sino que realmente logramos eso. Y eso creo que me transformó profundamente, porque me abre posibilidades de hacer investigación social de otro modo. Y eso hacer vital y real como lo no textual que tienen los textiles en su proceso de hacer, cómo lo comunicamos. Eso me parece muy potente. Muchísimas gracias. A mí hay algo que me llama mucho la atención del proyecto que ustedes nos han estado contando y es justamente la manera en que dentro del proyecto y dentro de esa relación en doble vía que hay con las comunidades, aparece el acto de creación, digamos, como un acto que se desarrolla en un espacio de comunidad, ¿cierto? No hay distinción entre el acto colectivo de creación y justamente una experiencia de comunidad. Y en ese sentido, el acto de creación me parece que se convierte también en gesto político. Es, por ejemplo, lo que ustedes decían ahorita, que recuerdo que lo conversábamos una vez con Isa, y es de cómo los procesos en algunas de estas comunidades están ligados también a la religión y a los procesos de la Iglesia Católica después de la teología de la liberación, etcétera. Y sucede lo mismo, un encuentro religioso deja de tener la connotación eminentemente religiosa y se convierte en un evento de comunidad. Y quisiera entonces preguntarles por eso mismo, por esa relación entre el acto de creación y el gesto político en el que se convierte ese acto de creación al hacerse en esos espacios colectivos. Pues yo pienso en un ejemplo, no sé si sirva, pero pienso, por ejemplo, en uno de los ejercicios de creación que hicimos como para
dimensionar esto que estaba diciendo Isa de los silencios y de la cuestión, digamos, no verbal o preverbal o más sensible. Uno de los ejercicios de exploración que se hizo, que fue el bordado de un parlante textil, un parlante que estaba hecho sobre un trocito de tela, se bordaba un cable muy delgadito, con muchas puntadas en forma de espiral, y esto luego se conectaba a un amplificador, a una fuente de sonido, y la tela comenzaba a vibrar. Cuando los mensajes que estaban en el celular dejaban de ser, digamos, escuchados a través del celular y comenzaban a escucharse a través de la tela, pero no se escuchaban muy fuerte, sino que tenía que acercarse a la tela y escuchar la tela. Tenemos que entender que estas comunidades se expresan textilmente y ese ejercicio de inclinar a escuchar lo que la tela tiene para decir, la vibración que está es muy conmovedor. Uno puede ver las imágenes, toda la gente, el gesto que tiene la gente al hacer eso es un gesto de contemplación frente a la escucha. De la sorpresa, por supuesto, hay una sorpresa allí, pero hay un detenerse. Hay un cuerpo que está produciendo el dispositivo, el artefacto que permite escuchar. Hay un cuerpo que produce la escucha, un cuerpo que necesita disponerse para ello, que bordar este parlante podía tomar 2 horas. Mientras estaba haciendo el parlante, la gente comenzaba a hablar de la escucha, de los sonidos que extrañaba, de los sonidos que no extrañaba, de la guerra, de los sonidos que anhelaba, de lo que añora, de los recuerdos, de la memoria, en el nivel de lo sensible, y después podía escuchar un mensaje, después de haber hecho una conversación, podía escuchar un mensaje a través de algo que esa misma persona había hecho. O sea, hay una dimensión creativa muy importante porque el cuerpo está produciendo al cuerpo que luego va a escuchar, y en la producción, en la creación de esa escucha, también está ambientándose una conversación en torno a ella. Y creo que políticamente, cuando estamos hablando de comunidades a las que se les ha negado la escucha de la forma como ha sido en este caso, o sea, comunidades que han anunciado que están en peligro y el Estado no les ha parado bolas, no sé si se entenderá para la audiencia, no pararle bolas, no les ha prestado atención, y en ese proceso de repente sentir que los cuerpos pueden disponerse o sea, que la escucha puede ser posible, creo que tiene una dimensión política sensible, cotidiana muy potente. Entonces, eso como para darte un ejemplo, el proyecto estuvo lleno de cositas como esas que fueron exploraciones en donde no necesariamente estábamos buscando eso, pero el ejercicio creó también, como para entender que la creatividad no antecede el ejercicio comunitario, sino que lo comunitario es creativo en sí mismo, y en ese sentido se está produciendo la relación de la que estamos hablando. Sí, yo creo que hay también, pues como que toda esta idea de precisamente de la escucha, de pensar que esta escucha toma tiempo, que hay que conectar precisamente el cuerpo, que hay que disponerse para, esa escucha es algo que quisimos explorar también en la exposición donde presentamos los textiles digitales testimoniales que salen del proyecto. Y pues precisamente como que esa exposición se convierte como en un espacio. La exposición se llama Los tiempos de la escucha, y es precisamente un espacio en el que, pues por un lado, queremos generar como la exposición busca generar, las piezas buscan generar esa disposición hacia la escucha, ¿no? Entonces, cuando están estos textiles digitales testimoniales, pues me tengo que acercar para poder escuchar con detalle cuáles son las voces de las mujeres que vienen de ellos. Si hay unos momentos, unos espacios. Es como una exposición también que de entrada es como, no es algo que se va a poder ver en 15 minutos, como que hay unos tiempos para cada una de las secciones, hay unas conexiones que se generan desde, de nuevo, el cuerpo y las acciones que hay que tomar para poder llegar a los mensajes, como tomarse el tiempo de escuchar y conectarse con esas voces, con esos mensajes que vienen de los textiles que están allí presentados. Y creo que ahí es donde se conectan pues también todas estas cosas, ¿no? Como que son distantes, pero que tanto en el ejemplo como que menciona Tania, que digamos que es una de las primeras exploraciones también en el proceso, donde nos empezamos a conectar de esta forma con la escucha, con el cuerpo y con esos sentidos.
pero que se siguen explorando en las mismas, en las piezas que se desarrollan, ¿no? Y es lo que decía Tania, como que están presentes en muchos momentos, y creo que pues ese encuentro es súper importante ahí de los diferentes sentires también. Yo diría algo como que es muy importante frente a, además, los oficios, los haceres textiles que son cotidianos. Diría que todo acto de creación es un acto político, ¿cierto? Entonces, el asunto es que legitimamos y que no. Entonces, ver a las mujeres en el atrato, bordando, podría pasar por alto. ¿Qué bordan las mujeres? Una flor, y pareciera que no hay un contenido que testimonia la vida, pues que testimonia políticamente, o que se agrupan a rezar, o que empujan la iglesia, las une y ellas están ahí. Como entender cómo esos lugares de, creo que lo que quiero decir es como que eso íntimo de los haceres textiles que parecen lo doméstico como invisibilizado, cuando sale en lo colectivo, ahí está el acto político revelado, porque en la casa también es político, ¿cierto? Entonces, creo que todo este encuentro lo que hizo fue amplificar como esos haceres creativos, esos soportes materiales que son profundamente creativos, pero también que dicen de la vida. No sé si es como entender eso. ¿De qué iba a decir? Quisiera con eso que estaba diciendo Isa, como agregarle algo al matiz de la amplificación, porque uno podría imaginarse que la amplificación es así, digamos, un parlante a todo volumen haciendo, y esta es una amplificación sutil, o sea, quiero volver al ejemplo del parlante. Es una amplificación que llama a que quien escucha tenga que disponerse a escuchar. Entonces, si bien pone ese acompañar permite dar cuenta de esos gestos políticos que son cotidianos, que nos muestran, que decía Isabel, este impulso para seguir con la vida, o sea, la fuerza de la vida en medio de las situaciones que hay. No estamos colocando un parlante así enorme como esos que colocan así para música, para fiesta, pues de concierto. No ese es el parlante. Es un parlante bordado puntada a puntada que me exige inclinarme y escuchar el latir de esa tela bordada en la. Entonces, como que es una amplificación sutil que demanda un cuerpo, pero que también permite que ese cuerpo se conmueva, que no se conmovería igual si simplemente yo estuviese como amplificando lo que dicen ya, sino como que hay todo es muy performático. La experiencia, digamos, que se plantea, o en el archivo digital, por ejemplo, que yo tenga la posibilidad de escuchar a la gente contar lo que le pasó al tiempo que estoy viendo la pieza. Y entender como la dimensión de lo que fue ese proceso, que no es solamente una foto textil, sino que es un proceso de reivindicación de la dignidad posible. Entonces, creo que es importante como entender esa amplificación en la dimensión corporal y sensible que ha tenido en este caso. Muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo de nuestra entrevista, pero de verdad nos podríamos quedar hablando mucho rato porque realmente tienen un proyecto muy, muy interesante y pues hay cosas hermosísimas realmente. Pero finalmente, para que cerremos, digamos, con una pregunta que es importante en el marco del evento y que le contaba un poco también a Isa en la introducción que le hacía, en estas 24 horas de entrevistas estamos un poco intentando interrogar a los creadores y a través de los creadores, en el caso de ustedes, a las comunidades, cómo podemos prefigurar futuros posibles a través de las actividades de creación de todos estos gestos o testimonios políticos que se revelan, como dice Isa. ¿Cómo podríamos pensar, digamos, esos futuros posibles a partir de actos de resistencia que nos encontramos en la creación y en los testimonios que hay en la creación? Para cerrar un poquito con esa idea.
Isa. Yo creo que los futuros posibles que se vienen es que es la necesidad de seguir generando espacios de encuentro y diálogos. Eso es lo que sigue. Un poco como que es, incluso como está el proyecto hoy, que también habla de nuestro futuro. Y en medio de la cuarentena, las pandemias, de haber tenido que cerrar el proyecto así como estamos nosotros ahora, nosotros cuatro, en la virtualidad, no estar en la cercanía y en el territorio, lo que se viene es poder volver, que se toque, que se siente, seguir acompañando. Creo que eso es asumir también el rol que tenemos de haber comenzado este proceso, la continuidad y la responsabilidad que tenemos de tener esas voces y esas escuchas atentas que hemos tenido. Entonces, como lo que se viene a futuro. Y creo que eso ya va a ser una marca, yo creo que para muchos de nosotros que estamos aquí en el proyecto, es continuar con esa línea de exploración, como de lo sutil y lo cotidiano, darle el lugar necesario a lo sutil y lo cotidiano para poder entender la complejidad de lo que pasa en Colombia frente a estos temas que estamos, de hecho es que lo que significa son las resistencias cotidianas, ¿cierto? Los gestos políticos que dignifican la vida de una mujer en Sonsón, desde su casa. Entonces creo que volver esa mirada a cosas más micro y cotidianas es lo que se viene. Sí, para mí también es como una pregunta, o sea, como de cómo generamos, cómo pensamos, cómo producimos diferentes también formas de encontrarnos también, no sé, como que pienso en cómo muchas veces nos metemos como en unas dinámicas que pues como que nos atraviesan y fluyen, ciertos usos de ciertas tecnologías que se vuelven como súper limitados de muchas formas, y que a veces nos limitan en la forma como interactuamos y como nos vemos los unos a los otros también, ¿no? Y yo creo que pues toda esta exploración precisamente alrededor del encuentro durante el proyecto, creo que pues como que a mí por lo menos me interroga de muchas formas de seguir haciendo esto, ¿no? Como que, y pienso en un ejemplo específico, ¿no? Como que estamos mediados en este momento por esta pantalla, ¿no? Como que la que podemos de pronto como que tocar o mover o hacer ciertas cosas, pero las tecnologías digitales, hablando en ese contexto específico, yo creo que también nos permiten otras formas de sentirnos, como que no solamente es a través de la imagen y de la voz, sino que pueden haber movimientos sutiles, se pueden combinar con estos textiles que le dan una materialidad y una textura a esos mensajes, y creo que un poco hacia allá va como mi interrogante de cómo pensamos esos futuros desde ahí también, como de pronto nos sacudimos un poco la corriente que es la pantalla táctil, por ejemplo, hablando de esa forma como muy específica, y exploramos otras formas también de encontrarnos. Creo que pues es como una pregunta más macro también, que sale desde unas exploraciones muy específicas que hacemos desde el proyecto, pero pues es como la que yo me llevo hacia mirando también hacia adelante. De acuerdo. Creo que en cualquier caso hay una necesidad de continuar acompañando los procesos, o sea, como que creo que el futuro no se desprende de ese compromiso y esa responsabilidad, y hay esa capacidad de acompañar, y de crear a partir de esas realidades. Esa no es solamente una intención nuestra, sino que es fundamentalmente una demanda de las comunidades. O sea, las comunidades están diciendo, esto se puede terminar aquí. ¿Qué viene ahora? Nosotros necesitamos continuar con este ejercicio en el que hemos crecido, necesitamos seguirnos encontrando, y creo que hay una responsabilidad política muy importante. Entonces, para mí, el futuro es el camino, la compañía que nos tiene que permitir que esto no se quede en una exposición linda, o en un archivo potente, sino que las comunidades encuentren que eso es de ellas y que de alguna manera reconocen su propia capacidad y fortaleza.
Perfecto, Isa, Jaime, Tania, de verdad que les agradezco mucho por su participación esta noche y por sus palabras. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Y bueno, mil gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas No, gracias. un gusto participar de esta noche extraña del diseño. Perfecto, ahí seguiremos un poco con nuestra programación. Si no está muy tarde todavía en Colombia, ahí pueden ver todavía algunas intervenciones. Y Súper. bueno, hasta la próxima. Mil gracias. Hasta la próxima. Buen día. Chao. Chao, chao. 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 Bueno, a continuación entonces le agradecemos muchísimo evidentemente a Isabel González, a Jaime Patarroyo y a Tania Pérez Bustos por contarnos todo lo que nos acaban de contar sobre este proyecto tan interesante, Remendar lo Nuevo. Vamos a seguir hablando un poco sobre contextos, sobre un contexto similar, vamos a seguirnos refiriendo al contexto de la creación, del arte, del diseño en Colombia. En particular, a continuación tendremos a David Rincón en Medellín, que nos va a contar un poco sobre procesos de creación con excombatientes del conflicto armado colombiano. David, te damos la bienvenida entonces a esta noche extraña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y la idea es básicamente que en este primer momentico de nuestra entrevista te presentes y nos presentes un poco la experiencia de la que vamos a estar hablando. Espérate que tengo un problema con el audio. Dame un instante. No hay problema. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando bien. No hay problema, esperamos un momento. Aló. Sí, te estamos escuchando, David. Perfecto, ¿ya nos estás escuchando? Escucho. Esteban, hola. Sí, te escuchamos. Sí, tú me escuchas, vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Perfecto, ¿ya nos estás escuchando bien? Sí, ya te escucho mucho mejor. Perfecto. Vale, vamos a ir comenzando entonces. Está perfecto. Listo. Vamos a ir comenzando entonces. Bueno, nuevamente recordarles que estamos en Facebook Live. Para las personas que quieran estar siguiendo el Facebook Live, les recomendamos que empiecen a compartir. Como les decía, cambiamos un poco de audiencias. Estamos yendo, aquí van a ser las 3 de la mañana, pero estamos yendo hacia las Américas. Luego de este segmento vamos a seguir con Oceanía, hablando con creadores, con artistas de Oceanía y de Asia. Entonces, si quieren compartir el evento en live en Facebook, para que empecemos a cambiar un poco de audiencias. David, bienvenido entonces nuevamente. Como te decía, Gracias. Para que comencemos con nuestra conversación, te quería pedir que te presentaras brevemente y que nos contaras un poco sobre la experiencia de la cual vamos a estar compartiendo en esta conversación. Vale, Esteban, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan en este momento y los que nos van a escuchar después cuando se vean pues como estas entrevistas y estos videos. Mi nombre es David Antonio Rincón Santa, yo soy politólogo, hago parte del grupo de investigación sobre estudios críticos de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín y en los últimos años, hace aproximadamente 3-4 años, hemos estado en un proyecto de investigación con excombatientes y también con personas de la cárcel en clave de vulnerabilidad.
Y lo que nos hemos dado cuenta es que la vulnerabilidad no solamente tiene aspectos socioeconómicos, como normalmente se suele entender, sino que también implica, digamos, otros aspectos mucho más amplios de la vida humana. Y en ese sentido hemos desarrollado un laboratorio que hemos llamado Laboratorio Biográfico Performativo. Digamos, es un laboratorio de experimentación artística y narrativa con estas personas, tanto con excombatientes como con personas en la cárcel. Hemos tenido ya 3 ciclos de ese laboratorio y ha sido, pues, digamos, maravilloso poder compartir con ellos. Digamos, lo que siempre me gusta decir es que hacemos investigación con las manos en el escritorio, pero con los pies en la calle, es decir, estando en contacto con las personas con las cuales trabajamos y de las cuales hablamos y sobre los asuntos, digamos, que estudiamos. Básicamente esa es como la experiencia que hemos tenido. Bien, muchísimas gracias. ¿Y nos podrías contar entonces un poco, nos podrías compartir un poco el aspecto de los procesos de creación, de cómo se han propuesto estos procesos de creación con personas privadas de la libertad, con excombatientes? ¿Cuáles son esas características de ese proceso de creación que se ha propuesto con ellos? Sí, pues fundamentalmente lo que hacemos antes de entrar a campo o a trabajo de campo, siempre es hacer un diseño metodológico con el equipo de investigación. Nos juntamos, hacemos varias sesiones de creación y de lluvia de ideas para ver cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Ahorita en un momentico como que hago un énfasis en los tipos de actividades que hemos desarrollado. A partir de ese diseño inicial, de ese diseño metodológico inicial, siempre hacemos un prototipo nosotros mismos, es decir, experimentamos nosotros como investigadores primero lo que vamos a desarrollar con estas personas. Hacemos una sesión que hemos llamado sesiones piloto, hacemos estos pilotos y más adelante entramos a aplicar estas sesiones. Y digamos ya lo que sucede, pues damos cabida, tenemos varias guías, entre estas, digamos, el no daño, por ejemplo, no dañar a la población con la cual se está trabajando, también dar cabida al error. Siempre sucede que nos preguntan como investigadores, ven, ¿y esto que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y nuestra respuesta siempre es, todo se vale en ese espacio de experimentación. Las distintas actividades que hemos propuesto en estos ciclos tienen que ver con actividades de escritura. Tratamos de acercarnos a esos asuntos difíciles que han vivido estas personas y también a su cotidianidad y a sus gustos y a sus deseos y a sus vidas a través de ejercicios de escritura creativa, a través también de experimentación con rayones, con crayolas para expresar de forma incluso abstracta lo que ellos han vivido. También hacemos uso del collage, hacemos uso de intervenciones en el espacio y experimentación, digamos, con los cuerpos. Ahora esto se ha vuelto más difícil, estamos en una pausa como en esta dificultad o como que se puso en duda el contacto entre los seres humanos por todo este tema pues, de la pandemia, pero hacemos siempre un espacio pues, de experimentación y de soltar el cuerpo en el espacio también para expresar a partir del cuerpo. Muchas gracias. Había una pregunta que le hacía ahora a Isa, a Jaime y a Tania y que quizá quisiera también hacértela a ti, y es porque hasta aquí hemos estado hablando de procesos de creación contextuales justamente que responden a los contextos de los cuales estamos hablando en esta mesa temática, que son digamos los contextos de los conflictos sociales en América Latina, en particular en Colombia de un conflicto armado. Entonces, como tenemos audiencias, vamos a tener audiencias además de muchos otros lugares, quisiera que nos contaras un poco cuál es ese contexto en el que suceden estos procesos de creación, el contexto de las personas privadas de la libertad por un lado y el contexto de los excombatientes por otro lado. Vale, pues así digamos a grandes rasgos son realidades gigantescas pues, de abarcar, pero por dar algunos detalles que permitan vislumbrar estos contextos, hablamos en términos de la población carcelaria particularmente, de unas condiciones muy precarias en los cuales
encuentran. Sobre todo resalto algo que es el hacinamiento de estas poblaciones en los establecimientos. Sin embargo, justamente por eso se vuelven tan, digamos, tan potentes o tan poderosos estos espacios de experimentación que tenemos, porque son como un respiro también para estas personas en medio de esa situación difícil. Voy a mencionar una anécdota. Creo que a partir de anécdotas se puede vislumbrar también, más allá a veces incluso de las cifras, y es que solíamos hacer los encuentros a las 2 de la tarde, más o menos después de almuerzo, y nos pasó en distintas ocasiones que llegábamos 2 o 3 ocasiones y el almuerzo no había llegado todavía para los presos, y eso cambiaba la dinámica totalmente, ¿cierto? Nos ponía a hablar de otros temas, nos ponía a esperar, porque es muy difícil, y nos decía, no, pues no ha llegado el almuerzo, pero es que además el desayuno fue algo muy poco, o que no es como suficiente. Entonces, eso por mencionar el contexto de la población carcelaria. Y para hablar de los excombatientes, yo quisiera mencionar estas personas que están en proceso de reintegración, pues mencionar que en los distintos procesos que se han dado aquí en Colombia de reintegración, pues han sido poblaciones afectadas porque suele haber, digamos, los suelen matar bastante, o sea, suelen haber altas cifras de homicidios contra estas personas, y son personas que están, llamémoslo, condenadas a un anonimato, es decir, deben ocultar o están como obligados a ocultar de dónde vienen, porque apenas dicen, pues yo fui excombatiente o algo, es algo que puede poner en riesgo sus vidas, porque suelen verlos cuando, por ejemplo, se han desmovilizado de forma individual, suelen verlos como traidores incluso. Entonces, casi que la sociedad a la que llegan no los quiere recibir porque los ve como el enemigo o el enemigo pasado. En ese sentido, pues estamos en un proceso largo de reconstrucción del tejido social en Colombia, pero además no solamente es que no los recibamos de este lado, sino que también los sigue persiguiendo su otro pasado. Los que fueron antes sus compañeros en algún momento se pueden volver incluso nuevos enemigos, entonces están como asediados, y pues están ambas poblaciones, digamos que están bajo esas condiciones de precariedad socioeconómica, dificultades en términos de la vivienda, en términos de salud, en términos de empleo y en términos de educación también. Bien, y en estos contextos que nos estás describiendo un poco, que le estás describiendo a la audiencia, ¿por qué es importante o cuál es el sentido de proponer los procesos de creación que se proponen en el trabajo que hacen en penitenciarías y con la población excombatiente? Vale, yo creo que conectado con lo que te decía ahorita, digamos, en esas condiciones de precariedad en las cuales se encuentran, estos espacios se transforman primero en un respiro, en hacer algo distinto. Hablo, por ejemplo, de las personas en proceso de reintegración, de los excombatientes, que cuando hablan de sus vidas o de su pasado, esa conversación suele estar en un contexto judicial, por ejemplo, ¿cierto? Para acceder a ciertos beneficios o para rendir cuentas ante la justicia. Pero en estos espacios, en estos procesos de creación, hay una pregunta más, digamos, no con este interés judicial, sino que estas personas puedan explorar sus propias vidas. En ese sentido, entonces, por eso lo nombramos como laboratorio biográfico. Esa es la parte biográfica, que estas personas tengan un espacio, un momento, un tiempo y unas actividades para expresar y expresarse a sí mismos lo que han vivido, lo que son, sus gustos. Entonces, como espacio de biografización es bastante importante para ambas poblaciones. En primera medida, expresarse y narrarse a ellos mismos, tomarse un momento para hacer una retrospectiva un poco, para soñar o para expresar lo que están sintiendo ese día puntualmente. Y segundo, se abre la posibilidad de compartirlo con un grupo. Siempre somos muy respetuosos al respecto. Cada persona comparte lo que quiere compartir y pone en común, digamos, lo que su ser quiera poner y disponer allí. Entonces, ese segundo espacio, ya no solamente de una
narración hacia mí mismo, sino de una narración hacia los demás, de poder compartir mi historia de vida con otras personas y ser escuchado. Ese es un gran, digamos, una gran potencialidad que tienen estos espacios, ser escuchados primero por nosotros como grupo de investigación que estamos allí, abriendo nuestros oídos y también abriéndonos a estas nuevas realidades que muchas veces desconocemos, y se genera un espacio y un tiempo para escuchar estas historias. Y esto mismo, este ser escuchados, lo podemos llevar a otra escala, digamos, cuando el material que se produce durante los encuentros lo podemos llevar a otros espacios, ya sea publicaciones, ya sea exposiciones, intervenciones. Aquí ya lo que hacemos es como vehicular o llevar a otros escenarios sus voces, porque, y esto ha sido también una de las reflexiones que hemos tenido, cuando hablamos de los procesos de resocialización o de reintegración, solemos poner el énfasis en esas poblaciones, en las poblaciones que están en medio de ese proceso, pero no suele ser el caso que nos miremos un poco a nosotros como sociedad civil, es decir, qué papel jugamos nosotros allí, que somos la comunidad receptora o el espacio a donde estas personas llegan una vez salen de la cárcel o una vez salen del conflicto y atraviesan su proceso de reintegración. Entonces, a través de este material que producimos, a través de gestos artísticos, de gestos performativos justamente, podemos llevar esas historias justamente hacia la sociedad civil y que estas producciones, llamémoslo, a partir de estos gestos artísticos, puedan también llevar sus narrativas hacia otras personas que de otra forma no los podrían escuchar o no podrían conocer sus historias. Entonces ahí el arte juega un papel fundamental en ese proceso narrativo. David, y una cuestión que conversábamos también en la entrevista precedente y que me gustaría conocer, digamos, cómo sucede esta cuestión en el trabajo que ustedes hacen, y es la cuestión de la comunidad, ¿cierto? Es que también ese proceso de creación que ustedes han propuesto ha contribuido a construir espacios de comunidad, o cómo sucede esta cuestión. ¿Cómo, Vale, David, yo creo estamos que escuchando un poco de ruido. No sé si... dame un instante, espérate. Listo, ya. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, adelante. Listo, perfecto. Yo lo llevo nuevamente a dos niveles. El primer nivel, como te comentaba, y eso ha sido también un descubrimiento para nosotros como investigadores, ha sido el papel que jugamos nosotros allí. Y digamos que no es neutro tampoco. Nosotros tenemos nuestras propias historias de vida, nuestros recorridos. Entonces ha sido también un encuentro para nosotros, y esa ha sido la primera comunidad que hemos construido entre estas poblaciones y nosotros como investigadores. Eso ha sido un espacio muy valioso, y se han tejido incluso relaciones que trascienden este espacio, es decir, trascienden el espacio del encuentro y de la experimentación, y nos han llevado a otros espacios con estas personas. Voy a mencionar uno de los casos. Uno de los excombatientes en algún momento nos menciona en unos espacios que abrimos para unas conversaciones puntuales, que él tenía el sueño de hacer música. Y a partir de ese gesto, eso lleva a que esta persona pueda entrar en una convocatoria para un coro con la Filarmónica de Medellín y con otras víctimas y con otros excombatientes. Y eso va generando, fíjate que incluso se tejen comunidades que van más allá de nosotros, porque nosotros abrimos ciertas puertas, abrimos ciertos caminos o generamos gestos de encuentro, y de repente él ya teje, por ejemplo, una comunidad allá, en ese otro espacio donde se encuentra el coro, por ejemplo. Entonces, quiero resaltar ese papel, esa comunidad que se ha construido entre nosotros. Y en segunda instancia, y es el proceso en el cual nos encontramos, esto todavía está, digamos, girando, todavía lo estamos desarrollando, es cómo logramos que sus narrativas, que sus historias de vida salgan de ese espacio de
experimentación que hemos tenido y poderlos llevar hacia otras escenas, hacia otros contextos, justamente para tejer a partir de esas narrativas otras comunidades. ¿Por qué? Porque en el caso de tanto de los excombatientes como de las personas en la cárcel, se suelen ver como monstruos, se suele ver como si está en la cárcel es porque, cierto, hizo una cantidad de daño a la sociedad, si viene de un grupo armado es porque sembró una mina o cargó un fusil, estuvo en combates, agredió a otras personas, mató a otras personas. Entonces, esa es la única etiqueta con la que cargan estas personas. Pero lo que intentamos a través de estos procesos de creación y de los procesos de difusión que luego podemos llevar a cabo, te repito, a través de publicaciones o exposiciones por ahora, es llevar otra cara de estas personas. Es decir, son personas que tienen sueños, que quieren cantar, que quieren dibujar, que quieren construir una casa, que tienen una familia. Entonces, digamos que a través de ese gesto narrativo podemos comenzar como a mostrar otras caras de estas personas que no se suelen ver. Lastimosamente todavía no se puede dar un tejido de comunidad, llamémoslo cuerpo a cuerpo, justamente por cuestiones de seguridad o ya sea por quienes están todavía en la cárcel, pues deben estar allí recluidos, y en el caso de los excombatientes, lo que te comentaba ahorita, mostrar su cara es riesgoso. Entonces apenas se están abriendo esas puertas y esos espacios en la sociedad tan herida en la que vivimos después de estas décadas de conflicto, pero encontramos que a través de estos gestos artísticos y estos gestos narrativos justamente podemos aportar a esa construcción de nuevas comunidades y de nuevos imaginarios frente a estas personas para que las acojamos, para que las abracemos con todas las dificultades que eso implica. No estoy diciendo que sea un proceso fácil, no estoy diciendo que sea como ponernos todos a bailar en una fiesta y ya, y no, venga, nos recibimos y tal, sino que es un proceso difícil, tanto para ellos como para nosotros, porque incluso, y ahí vuelve nuestro papel como investigadores, ha sido difícil en algunos momentos escuchar ciertas historias. Entonces es también un camino de preparación de la escucha y de abrir nuestros oídos para poder percibir estas otras caras que tienen estas personas y que no se suelen ver y tan no se suelen mostrar, que son bastante alarmantes, como te repito, las cifras, por ejemplo, de asesinatos de excombatientes. Bien, hay una cuestión sobre la que hemos estado hablando en varias oportunidades en esta noche, en estas 24 horas de entrevistas, que ya vamos más o menos llegando a la mitad, y es el papel de la creación artística, el papel del diseño, del arte, en tanto instrumento político justamente que nos permita prefigurar futuros posibles. Digamos, es uno de los grandes interrogantes que nos hacemos en esta jornada, en esta maratón de 24 horas. Y quería entonces preguntarte, a partir de esa experiencia, ¿cómo crees o de qué manera podrías abordar un poco esta cuestión de la creación que hacen personas privadas de la libertad, la creación que realizan excombatientes de grupos armados, cómo esta creación puede contribuir justamente o convertirse en un instrumento que ayude a prefigurar futuros posibles, en un instrumento, en un gesto político que nos permita prefigurar futuros posibles. Vale, yo ahí quisiera mencionarte 3 elementos. El primero de ellos es que en uno de los ciclos que tuvimos, la última sesión de este ciclo la denominamos Nuevo Currículum. Y lo que queríamos hacer con ambas poblaciones, porque hemos desarrollado estos ciclos con las 3 poblaciones, pues por la pandemia debimos detenernos en la realización del tercer ciclo con personas en la cárcel. Pero en el segundo ciclo tuvimos esta sesión que te cuento. La sesión de cierre se llamaba Nuevo Currículo. Perdón, una nueva vida. Y esa una nueva vida tenía la intención de construir un nuevo currículum. Justamente porque
es eso que usamos cuando vamos, digamos, para cargar nuestros estudios o nuestra experiencia laboral o algo, pero queríamos darle un toque y poner como este nuevo currículum de estas personas, los elementos que se habían dado durante los encuentros y durante el laboratorio, disponerlos allí como una forma de darle una nueva cara, ¿cierto? Como una nueva carta de presentación frente a la sociedad. Entonces sí, soy un excombatiente, pero no solamente soy un excombatiente, soy una persona que sueña con hacer esto, que le gusta esto, que este es su animal preferido, que viene de tal lugar. Entonces darle como una vuelta a eso. Y esta construcción pues fue muy reveladora también para nosotros, lo que surgía allí y en esa prefiguración de esos futuros posibles, primero para ellos, porque también a veces lingüísticamente y en términos biográficos también su imaginación o sus sueños pueden verse afectados. Entonces, cómo la creación y cómo el arte les permite también abrir otras puertas y soñar con otras posibilidades para sus vidas. Entonces, muchos decías también, quiero tener una tienda de tal cosa, quiero estudiar ingeniería, enfermería, entonces abrirles como esas puertas. Eso lo primero. Lo segundo, fue bastante recurrente, no solamente en esta sesión, que como te digo fue el cierre de uno de los ciclos, sino durante todo el ciclo, que una de sus grandes motivaciones, tanto para salir de la guerra como para salirse digamos, como para, en el caso de los excombatientes, para salirse de la guerra, pero en el caso de las personas privadas de la libertad, una vez estén afuera, es esa nueva vida que quieren construir, esas nuevas posibilidades, esos nuevos futuros, digamos, esa esperanza los mantiene, digamos, los mantiene atentos, los mantiene vivos, los mantiene con ganas de decir yo quiero transformar mi vida y quiero cambiar mi vida y darme otra vida y darle también otras cosas a la sociedad. Entonces fue algo que se repitió durante distintas sesiones e incluso ellos hablaban de otra nueva vida, eso en términos laborales, en términos de educación, en términos de llamémoslo, de la vocación, de la posibilidad de tener un pincel en su mano. Y por último, y ha sido también algo que nos ha llamado bastante la atención, es cómo las personas que, y en este caso me refiero puntualmente a los excombatientes, cómo las personas que tuvieron en algún momento un fusil en sus manos, que estuvieron en estas dinámicas tan complejas de la guerra y del conflicto colombiano, en varios momentos del laboratorio nos dicen, yo no quiero volver a vivir esto tan terrible que yo he vivido, pero no solamente es que yo no lo quiera vivir, sino que no quiero que a nadie más le pase. Entonces hay un llamado de ellos, de quienes tuvieron un fusil en sus manos, de decir, por las armas no es. O sea, queremos otro tipo de sociedad. Y eso ha sido bastante revelador, ¿cierto? Quien en algún momento pues, cargó en sus manos un fusil o estuvo en todas estas dinámicas, nos llame la atención y nos diga, no quiero más esto, ni para mí, ni para mis hijos, ni para el resto de la sociedad. Entonces creo que es justamente lo que nos falta por escuchar, llamémoslo aquí afuera, ¿cierto? En la sociedad civil, escuchar a quienes portaron un arma diciéndonos por las armas no es, como para que eso de pronto nos cambie un poquito los tipos de sociedades que construimos en nuestra cotidianidad y los tipos de instituciones a las cuales le apuesta una buena parte o una buena porción de la sociedad colombiana. Vale, muchísimas gracias, David, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras, por tu participación en esta noche. Vamos entonces, si tenemos que terminar nuestra entrevista, se nos Vale. acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por contarnos la experiencia con la que están trabajando. A continuación, vamos a hablar también un poco sobre otro trabajo que se ha hecho en Colombia con los excombatientes. Vamos a tener a Fernando Grisales, que nos va a contar un poco sobre el trabajo, sobre varios proyectos, varias, digamos, procesos de creación que han hecho también con excombatientes, con otras personas, Juan Manuel Echavarría, entre otros. Muchas gracias, vale, David. Esteban, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti por la invitación, por estar despierto a estas horas en esta extraña noche. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio para compartir y que les siga bien. Y saludo a Fernando
Fernando, que no se lo puedo cruzar por acá, pero bueno, les das mis saludos. Muchísimas gracias, David, que estés muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a las personas que nos han seguido acompañando. Gracias nuevamente a David, a nuestros nuevos espectadores. Quisiéramos entonces darle ahora la bienvenida a Fernando Grisales. Fernando, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar esta noche aquí con nosotros. Y nada, darte la bienvenida y darte entonces la palabra un poco para que te presentes y presentes un poco tu trabajo y la experiencia sobre la cual vamos a estar conversando esta noche. Adelante. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Espero me escuchan bien. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estoy muy contento de participar esta noche del diseño. Y, mi nombre es Fernando Grisales, yo soy artista plástico, egresado a la Universidad Nacional de Bogotá, y actualmente ya hace unos cuantos años trabajo con Juan Manuel Echavarría en procesos artísticos de creación con comunidades que han sufrido directamente conflicto armado en territorios colombianos. Entonces, esta noche pues quiero presentarles rápidamente un proyecto que hicimos en el 2006 y que ha tenido, digamos que yo lo he organizado en 3 fases. Una primera fase que fue del 2006 al 2007, hicimos unos talleres de pintura con excombatientes de 3 grupos armados en Colombia. La segunda fase lo compone este proyecto es sobre la socialización, lo que ha pasado después del resultado de estos talleres, que son una serie de exposiciones, de invitaciones que hemos tenido para mostrar un poco lo que sucedió como resultado de estos talleres de pintura con excombatientes de la guerra en Colombia. Y una tercera fase que pues no nombro, pero no voy a profundizar mucho por el tiempo, que es posterior, 10 años después del proyecto, qué ha pasado con este proyecto, digamos, y qué es lo que ha sucedido con los pintores y con las historias que ellos nos han compartido hace más de 10 años. Perfecto, muchas gracias Fernando. Si quieres entonces nos encantaría escuchar un poco sobre cada una de estas fases, que nos cuentes cómo ha sido este proceso de creación desde el 2006 que empezaron a hacer los talleres, si bien entiendo, y un poco esas etapas después del resultado y de seguimiento. Claro que sí. Bueno, la guerra que no hemos visto se llama El Proyecto, es un proyecto de memoria histórica que hemos nombrado con Juan Manuel, quien realizamos este proyecto en el 2006. Entonces, durante el 2006, 2007 y 2009, realizamos 4 talleres de pintura con excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, soldados heridos en combate en el Batallón de Seguridad en Bogotá, y un 4º taller con mujeres excombatientes de las FARC. Estos talleres dieron origen a este proyecto que se llama La Guerra que hemos visto. Este proyecto lo hicimos bajo una fundación que tiene Juan Manuel Echavarría, con el que trabajo de hace más de 15 años. Este proyecto se llama Fundación Puntos de Encuentro, y en los cuales participamos como gestores del taller Juan Manuel Palacios, que es un sobreviviente de la masacre de Bojayá, cantante, que actualmente trabaja como cantante y compositor, y yo como artista. Entonces, estábamos 2 artistas y un cantante realizando los talleres durante estos 2 años. Quiero contarles un poco, organizo un poquito, tengo un texto que quiero leer una parte para compartirle que sea un poco más completo. Y quienes participaban en estos talleres. Fueron talleres voluntarios, los invitamos en diferentes momentos a excombatientes que eran jóvenes entre los 18 y los 28 años aproximadamente. Perdón un segundito, que creo que tengo como un eco. Entonces, si de pronto tienes audífonos, eso podría... no tengo. Voy a bajarle un poco el volumen para que sea mejor. Vale, no hay Entonces, problema. así está mejor, ¿sí?
Entonces, estos pintores pertenecían a tres grupos, digamos, armados, digamos, incluido el Ejército Nacional, y eran jóvenes del Oriente Antioqueño, de Caquetá, del Mayo, Cundinamarca, Santander, básicamente. Sus rostros, sus manos, sus palabras tibias nos mostraron en ese momento que era un origen campesino con casi un nivel de escolaridad. Prácticamente eso los caracterizó. Ellos eran excombatientes rasos, ya se desmovilizados. Y el primer taller, que fue con las autodefensas, lo realizamos en Medellín y en Bogotá. Un taller pequeño, de esto participaron 10 pintores y entre ellos hicieron 10 pinturas. El segundo taller fue con excombatientes de las FARC, lo realizamos en Bogotá y 35 pintores realizaron 300 pinturas. El tercer taller fue con soldados heridos en combate del Ejército Nacional. Fueron aproximadamente 10 pintores y realizaron 60 pinturas en este taller. Y el último taller fueron mujeres excombatientes de las FARC. Ellas fueron aproximadamente 10 mujeres que estuvieron taller completo y realizaron aproximadamente 50 pinturas. Cada taller tuvo una duración aproximadamente de 8 meses, fueron talleres bastante largos, fueron 2 años, 4 talleres, y cada taller se realizó individualmente. Cada grupo, cada taller tenía su propio taller, cada grupo tenía su taller y ellos, después con el tiempo, ellos se conocieron a sus enemigos que resultaron siendo amigos. Entonces, los resultados generales, digamos, así como resumir un poquito como qué pasó en los talleres, además de muchísimas cosas que yo he llamado la guerra que nos volvió una experiencia transformadora, tanto para los pintores excombatientes como para nosotros, como los que estábamos como tutores de estos talleres. Una experiencia transformadora que para mí ha sido un espacio muy, muy importante, digamos, como en estos proyectos que hemos realizado con él. Creo que este ha sido uno de los grandes proyectos que hemos logrado por el contenido, por esta relación directa con estas historias de los combatientes. Y el resultado fue un archivo de más de 480 pinturas con sus relatos orales que ellos permitían grabarlos cuando ellos estaban, las pinturas eran individuales, cada uno las hacía, eran sus historias personales en la guerra. Y ellos estaban, cuando ponían su pintura en el grupo, en el taller, pues nos contaban qué era, ¿no? Voy a mostrarles ahora unas imágenes, tengo 4 imágenes para mostrarles. Pero quería contarles que, digamos que al principio fue un encuentro tímido tanto para nosotros como estos personajes que invitaban otros personajes colombianos también a que nos enseñaran un poco sobre la guerra en Colombia, cómo era esa guerra. Nosotros vivimos en Bogotá, nos estudios en Bogotá, pero la guerra en Colombia básicamente ha estado en el territorio lejano, en un territorio que generalmente al sur, al norte, lejos de las ciudades principales. Entonces ha habido como un distanciamiento que desdibuja un poco la realidad de este conflicto y a veces no lo entendemos por la distancia y por diferentes razones. Entonces, el motivo de estos talleres era poder dialogar con ellos, sentarnos a hablar, listarles. Ellos estaban que pudieran contar la experiencia, enseñarnos sobre el territorio colombiano, sobre el territorio de la guerra, que es un gran territorio que tenemos casi olvidado por el mismo conflicto, por toda la situación que ha pasado. Entonces fue una experiencia de construir una confianza entre ellos. Ellos venían de la guerra con una gran confianza del otro. Y cómo lograr que romper un poco borrar un poco, diluir un poco esa desconfianza con el otro. Eso fue un proceso, por eso los talleres duraron aproximadamente 8 meses cada uno, más o menos, unos tiempos larguísimos, 3 meses a la semana. Entonces, fue un taller en el que decidimos no enseñarles a pintar.
cuando empezamos a hacer nuestras primeras pinceladas, hablar sobre cuál era el sentido de hablar, cuál era el sentido del arte que estaba permitiendo ese diálogo muy genuino entre ellos, entre sus compañeros, entre nosotros, extraños, se armó un poco como un espacio de escucha, que fue muy importante y logramos que ellos nos enseñaran sobre nuestra geografía colombiana. Me dices si me extiendo, me dices por favor y me dices cuánto tienes. No hay ningún problema, Fernando. Si quieres Perfecto, seguirnos. entonces, de estas 480 pinturas, quiero contarles un poco. Quiero contarles, o sea, la riqueza de las historias se muestra en esas 400, más de 480 pinturas. Pues nos hablan de tomas guerrilleras, tomas a pueblos, masacres de paramilitares contra población civil, enfrentamientos entre los grupos, el ejército, entre la guerrilla, entre el ejército y los paramilitares, las comunidades, la cotidianidad del soldado de la guerra, y un sinfín de historias que tratan de mostrar un poco como ese gran panorama de la guerra en Colombia de los últimos 20 años. Esta primera fase. No, eso era algo que te quería preguntar, igual, discúlpame por interrumpirte, pero es una pregunta que puede parecer un poco simplista, pero ¿qué fue lo que ustedes vieron en esa guerra que no hemos visto, en esas pinturas? Es claro, decir, nosotros con Juan Manuel, incluso Noel, que era un sobreviviente de la masacre de Bojayá, ¿no? Él conocía un poco más, pero nosotros como habitantes de la ciudad, de la capital de Bogotá, pues teníamos muchas preguntas y muchas inquietudes sobre cómo era el conflicto de verdad. Enseñan qué significaba cargar un fusil, caminar. Y pienso que uno de los grandes aprendizajes fue, por un lado, escuchar, ser escuchados y entender, o sea, no juzgarlos, nunca hacerles preguntas que los incomodaran, simplemente crear confianza que nos permitiera hablar. Pero conocer el territorio colombiano fue una gran experiencia. Eso nos llevó a tratar de profundizar, investigar un poquito más allá, a partir de estos relatos y estas imágenes que nos muestran los combatientes en estos talleres. Y esa primera fase pues nos muestra 2007 al 2009, ellos pintan, pero sus historias estaban recién, habían salido de sus filas por diferentes razones, por deserción o por desmovilización o por heridos en combate, 10 años, o sea, una década antes, digamos, que eran desde el 99 más o menos historias que llegaban hasta el 2006. Teníamos pintores, combatientes que llegaban, estaban hacia una semana, se habían retirado, se habían desertado de las FARC o se habían desmovilizado y ingresaban al taller. Entonces eran historias, digamos, lo que sucedió en el taller, que fue ese espacio de creación, confianza, de construcción, de memoria y recordar, pero esas historias, digamos, nos dan otro momento, 10 años atrás aproximadamente lo máximo, pero eran historias muy actuales prácticamente. Entonces, como que esas son de esas dos partes, como he nombrado como la primera parte, las historias, la segunda parte, los talleres, y ya luego un poquito sobre la tercera fase, que fue hoy ese talleres de pintura. Bien, entonces quisiera leerles esta pequeña frase que tengo sobre un texto que ha escrito sobre la guerra como una experiencia transformadora. El objetivo de los talleres no fue enseñarles a pintar, sino abrir un espacio de conversación y confianza que les permitiera hablar de sus historias personales en la guerra. Los materiales usados, así como la técnica para pintar, fueron básicos. Usaron vinilos, usaron borradores, lápices y usábamos unas tabletas de MDF, que es de madera formada, de 35 por 50. Todos usaron esas tabletas y con el tiempo
iban aumentando la historia y aumentando sus pinturas. Cada vez tenían más confianza con la técnica, iban contando, iban recordando, iban reconstruyendo sus historias y sus memorias en pintura y luego con su propio relato. Las primeras pinceladas, claro que eran muy tímidas, así como sus relatos, pero con el tiempo sucedió algo muy interesante que ellos permitieron y nos permitieron también, y a nosotros entender. Fernando, Perdón, tenemos un poco de problemas con el audio, creo que se cortó un poco. Sí, creo que se cortó un momento. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, perfecto. Bien, si es que se cortó, se fue la señora. Entonces, la técnica pues tuvo un papel importante porque pensamos que la pintura para ellos fue un encuentro, digamos, con una materia que para ellos era completamente desconocida. Tenían de utilizar un arma, a utilizar un pincel, a utilizar un lápiz y a poder representar sus historias. Entonces fue una experiencia también muy importante que les permitió a ellos poder hablar y finalmente una de las cosas que sucedió, que para mí ha sido muy importante en estos talleres, fue esa gran necesidad de que alguien nos escuchara con tranquilidad, pero también con una confianza y con un respeto hacia ellos como combatientes. Porque finalmente, viendo de dónde venían, cómo habían sido sus historias de ingreso, qué había pasado en su infancia, por qué habían entrado a la guerra, creo que para mí son otras víctimas del conflicto colombiano. Y una de las grandes, digamos, respuestas a quiénes eran nuestros combatientes de la guerra, pues yo soy de origen campesino del norte del Tolima y para mí la gran sorpresa es que cuando empezamos los talleres eran jóvenes que podrían haber sido jóvenes como fui yo en el tiempo que era joven. Entonces, para mí fue muy importante ese encuentro porque nos permitió reconocer un territorio, reconocer unas razones del conflicto para ellos, ¿sí? No unas razones muy políticas, sino unas razones muy personales que nos permitieron aprender muchísimo sobre la guerra en Colombia y lo que pasaba con nuestros campesinos, a los que hemos dejado, los que hemos olvidado y los que hemos relegado como a un nivel de la sociedad donde ellos a veces pareciera que no nos importaran. Fernando, discúlpame interrumpir sobre todo por la cuestión del tiempo. Quisiera que Sí. nos tomáramos de pronto un momentico de la entrevista. Después de haberte escuchado un poco sobre la experiencia, sobre cómo fue todo este proceso de creación, que me contaras también sobre las reflexiones, digamos, en tanto artista plástico, por ejemplo, ¿cómo crees tú que la creación artística ha contribuido o se ha convertido, digamos, en un instrumento que ha tenido un impacto sobre estas personas? ¿Cuál ha sido ese impacto? ¿Qué podrías contarnos Sí, sobre sí. eso? Bueno, mire, nosotros muchas veces nos han, pues cuando hablamos sobre el proyecto, lo que pasó, esa experiencia de los talleres, que poco, pues la compartimos mucho, pero cuando hacemos las exposiciones es difícil, excepto que haya un conversatorio, una entrevista con ellos, un diálogo con ellos que participan. Eso será como la segunda fase también del proyecto, que es cada vez que exponemos estas pinturas, cada vez que exponemos sus audios, acompañando la pintura o algún video relacionado con el proyecto, ellos son los guías de las exposiciones, ellos están hablando con el público, ¿sí? Pero esto pasó, eso fue una transformación con el tiempo, porque ellos al principio de los talleres y la primera exposición que tuvimos en el 2010, ellos no permitieron que sus nombres aparecieran en una exposición, en un conversatorio, por temor, y que era toda la razón, y por respeto pues no mostramos sus nombres ni al grupo que pertenecían y sus relatos. Solamente 8 años después, y eso tiene que ver con lo que ha pasado en el país, con el proceso de paz también, se logró que
y que ellos mismos dijeran, sí, quiero que mi voz se escuche, quiero salir, quiero compartir con el público mi experiencia, porque creemos, decían ellos, creemos que lo que hemos dicho, lo que hemos vivido, es una experiencia que hay que compartirla, porque hay que educar contra esta guerra que han metido y que a veces al ingresar, son palabras de ellos, no sabíamos lo que iba a pasar, pero queremos que los jóvenes, queremos que no se repita. Eso ha sido como una de las cosas importantes. Y para ellos, en el proceso, cuando hablaban, cuando nos contaban la historia de las pinturas, ¿sí? Cuando ellos mostraban su pintura terminada, nos decían, ustedes no saben el alivio que tenemos interior al hablar y poder recordar y poder pintar nuestras historias de terror finalmente, ¿no? O sea, historias de dolor, nuestras historias victimizantes, pero también revictimizantes también. Entonces yo creo que fue casi un taller muy terapéutico sin que lo hubiéramos planteado con Juan Manuel y Noel como tal, sino que fue un taller de escucha, de diálogo, de reflexión, de aprendizaje. Nunca pensamos que el taller tuviera efectos de sanación de alguna manera, por decirlo, sino que también ellos, al hablar, para ellos es una gran terapia que les permitió asumirse. Y hay una transformación de la que ha dado un texto que escribí, que es la guerra que no he visto como una experiencia transformadora. Es ellos, la primera transformación que lograron fue ver al otro no como el enemigo, que lo muestra en sus pinturas y en sus relatos. Es hablar con el otro no como el enemigo, sino como un amigo, como un igual. Yo creo que eso fue muy importante para lo que sucedió en el taller. Fernando, y digamos, en la tercera parte del proyecto que nos cuentas, ¿hay una continuación? ¿Están trabajando también en una continuación de...? Sí, Esteban. Mire que esa confianza que se empezó a construir en los talleres en el 2007 y 2009 nos permitió que con un grupo, no con todos, porque desafortunadamente no todos, fueron aproximadamente 70 pintores, y al iniciar los talleres, por ejemplo, los soldados del ejército fueron 180 pintores que llegaron, soldados heridos, a pintar en los talleres. No todos estuvieron, sino que fue un grupo que finalmente decidió permanecer y seguir todo el proceso. Con la mayoría de ellos, que aproximadamente son unos 25 más o menos de los 70, seguimos en contacto, seguimos hablando, nos volvimos muy amigos, nos llaman, nos cuentan. Y cuando estábamos en los talleres, les decíamos a ellos, por ejemplo, en unas imágenes mostrando sobre Caquetá, sur de Colombia, sobre la geografía, sobre todo la red hídrica del sur de Colombia, que es tan rico, les decíamos, ¿será que uno podrá ir allá? Era un sueño en ese momento, 2008. Nos decían ellos, no, es imposible, nosotros llevamos 5 años sin ir, 2 años, o ya no podemos ver. En el 2016 aproximadamente, después de hablar y seguir hablando, pensando en la misma pregunta, nos dicen unos, queremos que vayan a nuestro territorio, nosotros ya podemos ir, ya no tenemos miedo de... Y nos invitan a ir al Caquetá, a unos pueblos donde la mayoría de los combatientes de las FARC decían, y nos llevaron a un pueblo que se llama Sabaneta, al sur del Caquetá, cerca del río Caquetá. Nos llevaron a sus casas, nos presentaron a su familia, ellos ya habían vuelto, habían reconstruido sus vidas, y nos llevan. Y esto fue una gran experiencia también, tiempo después de los talleres, es parte de este proyecto, de la construcción que se ha hecho, y de ahí logramos visitar los lugares que ellos tenían pintado. Nos llevaron a esos lugares que para ellos han sido significativos en la guerra. Y nos llevan y nos hablan sobre su idioma, esta es la pintura. Y nos dimos cuenta que ese paisaje era exacto al que habían pintado. Entonces, de esa tercera parte actual, digamos, porque seguimos haciendo, sacamos unos videos, realizamos unos videos con ellos,
donde su voz narra la historia, hemos llamado Ríos y Silencio. Y es una serie de videos con su voz y la pintura se mezcla con el paisaje real y nos muestra una microhistoria de 3 minutos, 4 minutos, donde nos dan un contexto más amplio sobre la pintura. Entonces es llevarnos a la pintura, pasar de esta parte pictórica, a esa capa, que fueron los hechos que ellos nos compartieron y que nos vemos. Esto ha sido también una gran experiencia. Para ellos, aceptar volver al sitio también fue un momento catártico, que muchas veces no querían volver, pero toman la decisión de llevar. Es decir, mire, por aquí caminamos, aquí pasó esto, aquí hubo este masacre, aquí esta escuela. Entonces, ahí se va otro espacio con ellos, que son nuestros guías de campo, nuestros amigos allá también. Perfecto, Fernando. Te agradezco mucho. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero te agradezco mucho entonces por tu presencia esta noche, por contarnos sobre este trabajo que llevan haciendo ya desde el 2006. Muchísimas gracias de verdad y espero que tengamos la ocasión de volver a vernos nuevamente en el futuro. Claro, claro que sí. A usted muchas gracias, Esteban. Se ponte ahí un segundito. Pues por tiempo no logramos ver imágenes, pero los invito a que consulten fundacionpuntosdeencuentro.org. Encontrarán todos los proyectos y específicamente la guerra que no hemos visto.com podrán ver las imágenes, los datos y si están interesados, con mucho gusto pueden profundizar un poquito más en la lectura de estas imágenes. ¿Nos repites la dirección, por favor? Es www.laguerraquenohemosvisto.com. Perfecto, www.laguerraquenohemosvisto.com. Correcto. Perfecto. Ahí podrán ver, no todas las 480, pero sí 100 de una selección que tenemos, que vamos cambiando y modificando. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias al público, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias escuchando. Y que pases una buena noche, ¿vale? Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Fernando y a todas las personas que participaron de este último segmento. Vamos a seguir en unos momentos nuestra vuelta al mundo un poco en 24 horas. Ya está empezando a anochecer, ya es de noche en la mayor parte de las Américas. Y el segmento que tendremos a continuación será un segmento que está dedicado a Asia y Oceanía. Tendremos artistas, diseñadores, creadores de Nueva Zelanda, Hong Kong, Taiwán. Vamos a tomarnos unos 15 minutos de pausa y volveremos entonces con este nuevo segmento. J'ai dit un petit peu la même chose en français. Et on va continuer notre tour du monde. On va se déplacer cette fois en Asie et Océanie. Et il commence déjà à faire nuit aux Amériques. Et alors on va continuer ce tour du monde. On va faire une petite pause de 15 minutes et on vous invite à continuer avec nous et à 4 heures du matin en France, en Europe. Et merci beaucoup à vous.